Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy quiero hablar un poquito de los instrumentos y las técnicas de recolección de datos en un trabajo de investigación. Es un capítulo más correspondiente a la sección metodológica que todo trabajo de investigación debe contener y en la cual se debe trabajar. Los instrumentos y las técnicas básicamente utilizamos o seleccionamos aquellas dependiendo del enfoque de investigación que estamos abordando, si es cuantitativo, cualitativo, y tenemos varios tipos de ellas. Vamos a empezar con las técnicas de investigación. Las técnicas son procedimientos o formas para recabar datos o información. Es decir, todo investigador necesita abordar, necesita utilizar o aplicar ciertas herramientas, por decirlo así, o ciertas metodologías para poder recopilar información. Y entre las técnicas de recolección de datos más comunes tenemos las encuestas, las entrevistas, el análisis documental, la observación experimental y también la observación no experimental. En cuanto a las encuestas, esta técnica de alguna manera permite, ¿verdad?, establecer contacto entre las unidades que estamos observando a través de cuestionarios que elaboramos previamente dependiendo de los objetivos que tenemos en la investigación. Las encuestas se pueden realizar por teléfono, seguramente más de una vez recibieron alguna llamada telefónica para responder algunas preguntas sobre, por ejemplo, la calidad de un servicio, de una empresa, una telefonía, etcétera, ¿no? También se realizan encuestas por correo, podemos enviar por correo electrónico, por correo común y corriente. También tenemos las encuestas que se desarrollan a nivel personal, las que aplicamos en forma, digamos, personal, como su nombre lo dice, y las encuestas en línea, que son aquellas que hoy en día se están utilizando muchos. Una de ellas son, por ejemplo, las encuestas de Google Docs, asimismo SurveyMonkey y otras herramientas que se utilizan para aplicar encuestas. Y las entrevistas también son de alguna manera este, es una de las técnicas también que utiliza todo investigador para recabar información. Esta puede ser sistemática o libre, es decir, una entrevista amena que se realiza en forma totalmente sin ningún tipo de control, digamos. Simplemente se aplica al interlocutor la entrevista estructurada en la cual se prepara previamente una serie de preguntas en un documento sobre lo que uno pretende indagar, obviamente en base a los objetivos y las variables, perdón. Y también tenemos las entrevistas simultáneas que se realizan en forma en una sola vez, digamos, a varias personas, ¿sí? Y las entrevistas sucesivas que podemos realizarla una y otra vez para conocer la evolución, por ejemplo, la percepción sobre un tema, sobre un fenómeno, para conocer a profundidad, indagar, en el caso de un estudio en particular, como un estudio de caso, ¿sí? Podemos aplicar esta entrevista. Y la focalizada es la que se utiliza cuando se trabaja con grupos de personas, se realiza en un solo momento, en forma unificada. Bien, perdón. Luego tenemos el análisis documental. Básicamente es importante aquí destacar que eh, cuando nosotros recabamos información obtenemos datos de fuente primaria. Sin embargo, al analizar un documento también se recolectan datos de fuentes secundarias. Se utilizan libros, revistas, folletos, etcétera. También publicaciones científicas, papers, tesis, etcétera. Y en este
dentro de esta técnica, el instrumento usualmente que se utiliza es la ficha de registro de datos, en la cual vamos registrando de acuerdo a lo que queremos lograr, vamos indicando los puntos que estamos abordando. La observación de campo no experimental se utiliza para profundizar en un conocimiento a nivel exploratorio. Se puede utilizar a nivel para estudios cuantitativos como cualitativos, y dentro de la cual no se aplica ninguna, no se modifica la variable y no se realiza ningún tipo de experimento. Esa es la característica de este instrumento. También tenemos la observación de campo no experimental, en la cual es un instrumento muy interesante porque, por ejemplo, nosotros podemos aplicar esto entre los clientes de un banco que no están conformes con el tiempo de espera, ¿sí? Y podemos proyectar la recolección de datos sobre el tiempo de espera, por ejemplo, y la calidad de los servicios. Obviamente debo primero ver la población, tener una muestra representativa de los clientes que acuden a la entidad. Y de esta manera yo puedo hacer una guía de observación o una guía de campo para ir recopilando todos los datos o la información que voy obteniendo de la experiencia. Por otra parte, la observación experimental también es una técnica bastante utilizada, sobre todo tanto en estudios experimentales, cuando básicamente el investigador trata de controlar o manipular variables y para poder conseguir los datos o la información que precisa para responder a sus objetivos. Aquí tenemos un ejemplo, cuando se estudia la reacción de los clientes ante la imagen de un producto, por ejemplo, se puede presentar diferentes opciones y ver cómo o de qué manera reaccionan los mismos ante este producto. Y digamos que esto se va registrando en una ficha de registro de datos, como lo dice su nombre, como instrumento. El grupo focal o focus group. Este tipo de técnica es muy popular, sobre todo en los estudios de carácter social, antropológico, también dentro de las ciencias sociales, y básicamente lo que busca es recopilar representaciones afectivas, valores de tipo ideológico en un contexto determinado, ¿verdad? Y también se lanza una pregunta disparadora, por ejemplo, se diseña un una guía de preguntas y yo reúno a un grupo de expertos o de personas que, que de repente manejan cierta información y quiero conocer cuál es el punto de vista de cada uno. Entonces lo que hago es un grupo focal y yo como investigador voy registrando, voy recopilando, voy registrando toda la información a través de medios audiovisuales, una cámara, por ejemplo, puedo grabar, puedo hacer un vídeo y obviamente en un contexto que sea permisivo, en un contexto libre y ameno, en donde no existe, digamos, una estructura, sino que simplemente la información va fluyendo en forma natural, de acuerdo a la experiencia y la perspectiva de cada persona que está conformando el grupo focal. También tenemos el cuestionario. El cuestionario un instrumento, perdón, muy común utilizado dentro de las ciencias sociales. Y Chaustenot, citado por Sampieri, por ejemplo, dicen que un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Entonces, lo que se plasma son qué es lo que quiero conseguir, cuáles son mis objetivos con las variables y obviamente esto debe ser congruente con el problema que estoy investigando de la hipótesis. Los cuestionarios son básicamente preguntas y estas preguntas pueden ser a su vez cerradas o abiertas. ¿Y cómo entendemos?
Las preguntas cerradas son aquellas que contienen opciones de respuestas previamente delimitadas. Este tipo de preguntas resultan más fáciles de codificar y analizar, ¿verdad? Son las que tienen opciones cerradas, por ejemplo, sí, no, no sé, etcétera, ¿verdad? Son bien estructuradas. Sin embargo, también tenemos preguntas abiertas, las cuales no delimitan las alternativas de respuestas y son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. También tenemos la observación de campo no experimental. Típicamente se utiliza para profundizar en el conocimiento del comportamiento a nivel exploratorio. También se aplica mucho en los estudios sociales para ver cómo interactúa un grupo de personas o para observar un fenómeno, un objeto, etcétera, y hacer una descripción, registrar cuál es el comportamiento o la forma en que se desenvuelve o interactúa dentro de un contexto determinado. También es importante, y voy a destacar las técnicas de investigación bibliográfica, eh, básicamente porque cuando también realizamos estudios o trabajos de investigación de carácter cualitativo, especialmente cuando mis estudiantes me dicen que están queriendo plantear un estudio netamente cualitativo para analizar información o documento, aplicamos esta técnica para recolectar datos de fuentes secundarias. Ellas se refieren básicamente a documentos escritos y documentales, ¿no? Las técnicas de investigación bibliográfica, tenemos el fichaje, cuando se elaboran fichas de lectura en base a la literatura que estoy haciendo, lectura de documentos, de libros, de trabajos, subrayado que tenga que hacer, por ejemplo, o resaltado en documentos PDF o documentos impresos, resúmenes que se elaboran en base a lecturas previas de literaturas, notas al margen de trabajos de autores, de otros autores, o por ejemplo, cuando estoy leyendo una obra, entonces realizo notas de aclaración de repente en el texto, y también aportes de otros autores que hayan hecho, digamos, desarrollado en un campo determinado del estudio científico o de las ciencias. Ya vimos las técnicas y ahora vamos a ver un poquito los instrumentos de investigación. ¿Y qué son los instrumentos? Básicamente son recursos o toda aquella, como su nombre lo dice, todos aquellos instrumentos que utilizamos para registrar datos o información. Y los instrumentos pueden ser variados y dependen del tipo de investigación y de la técnica utilizada en el estudio. Eh, Tamayo, por ejemplo, citado por Valderrama, considera que la técnica viene a ser un conjunto de mecanismos medios, sistemas de dirigir, recolectar, reelaborar y transmitir los datos, ¿sí? Son los medios por los cuales vamos registrando entonces la información para poder después procesar y volver a transmitir. Y tenemos instrumentos para observación, por ejemplo, los diarios de campo, la guía de observación, guía de campo, los cuadernos de notas, los mapas que se utilizan en las ciencias sociales, en la arquitectura, la ciencia exacta, etc. Dispositivos electrónicos que también utilizamos en las ciencias sociales para registrar datos, tales como cámaras fotográficas, cámaras de vídeos y grabaciones de audios. Por otra parte, tenemos los instrumentos para entrevistas, y aquí tenemos, por ejemplo, los cuestionarios o las encuestas, las guías de preguntas y las escalas de Likert. Ya sabemos que los cuestionarios pueden elaborarse con preguntas abiertas y preguntas cerradas, o mixta, es decir, puedo utilizar ambos tipos de preguntas. Y ahora veamos algunos ejemplos de instrumentos de investigación. Aquí tenemos cuestionarios, ¿sí?, con preguntas cerradas. Básicamente la pregunta es cerrada y me da solamente la opción de responder a una u otra. También tenemos aquí preguntas cerradas, pero que de alguna manera tiene una escala
de medición que va, por ejemplo, aquí, en el caso particular, de positivo a desconocer totalmente un tema, ¿no? Positivo, ni positivo, negativo, no sabría decir. Entonces es una opción también de cuestionario que se puede aplicar. También los cuestionarios se aplican mucho para poder seleccionar dentro de un grupo de, de, de opciones que tengamos, ¿sí? Entonces, a través del cuestionario podemos dar la facilidad al informante de que seleccione cuál es su preferencia, ¿sí? Y de acuerdo a eso poder tener una medición de alguna manera para conocer cuál es la cantidad de preferencia que tiene, en este caso, un candidato o sobre un producto, sobre una creación que se quiera saber, cuál es su nivel de aceptación, ¿no? Y tenemos también los cuestionarios con las preguntas abiertas. Yo puedo pedir en forma abierta la opinión sobre un tema y entonces abro la posibilidad de respuesta para el informante. Y allí pueden surgir una variedad interesante de respuestas. Sí, otro ejemplo de preguntas abiertas, esto se aplica mucho, como ya mencioné, en las ciencias sociales, sobre todo las ciencias humanas, para conocer un poquito la opinión o punto de vista de los informantes. Otra herramienta muy interesante que yo suelo utilizar en mis trabajos de investigación son las escalas de Likert, que básicamente nos ayuda un poquito a medir la actitud o preferencia en cuanto a un tema determinado. Aquí tengo un enunciado que va de definitivamente sí a definitivamente no. Lo interesante de la escala de Likert es que tengo un punto intermedio en el cual puedo indicar que estoy indeciso o si no estoy o si estoy si no, digamos que no tengo ningún interés en el tema, o sea, que soy indiferente, ¿sí? Es diferente entonces el cuestionario que va simplemente de un extremo a otro y no me da un punto intermedio. Entonces con la escala de Likert podemos medir esa, por decir así, ese nivel de preferencia del informante. Otro ejemplo de escala de Likert, de la misma manera, se puede, digamos, construir o elaborar utilizando enunciados que podrían ser de acuerdo, definitivamente sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, resumiendo para ir cerrando ya las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Aquí tengo para ustedes las principales técnicas e instrumentos para recolección de datos. Fíjense en el lado izquierdo, en la parte amarilla, tenemos las técnicas que podemos tener. La observación, por ejemplo, el experimento, la entrevista, la encuesta, el censo, sociometría, psicometría, escala de actitudes, medición de actitudes, evaluación educativa, análisis documental para estudios cualitativos, bibliográfico y la dinámica de grupos. Y en la otra parte, en el lado derecho, tenemos en la columna de color marrón la ficha de observación, que es el instrumento por excelencia para la observación. Entonces, por un lado tenemos la técnica y por otra tenemos los instrumentos. Aquí tenemos los cuestionarios, los formularios, los test, las pruebas, los análisis, las fichas, etcétera, que utilizo para básicamente recolectar información. Y finalmente, aquí hice un resumen, según Bernal 2006, de los instrumentos para investigación cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Entonces aquí, en el lado izquierdo, tenemos los instrumentos y técnicas para investigación cuantitativa, que va desde las encuestas, entrevistas, observación, escala de actitudes, análisis de contenido, los tests, los grupos focales, las pruebas, inventario, experimentos y técnicas proyectivas y pruebas de estadísticas. Y por otra parte tenemos las técnicas e instrumentos para estudios cualitativos que, como todos sabemos, en alguna manera difieren por su naturaleza, por sus objetivos, etc.
Entonces siempre vamos a ir jugando con las técnicas. Todo depende el tipo de investigación y el enfoque que tenga, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las entrevistas, las historias de vida, las anécdotas, los relatos, las notas de campos, las preguntas etnográficas para, por ejemplo, estudiar grupos de personas, análisis de documentos, los diarios y cuadernos para registrar de repente experiencias, los cuestionarios, inventarios, también tenemos las grabaciones en audios, vídeos, que son, digamos, los instrumentos preferidos para registrar datos, sobre todo para estudios cualitativos. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces aquí les dejo las referencias que se utilizaron para esta breve presentación. Muchísimas gracias por la atención y no olviden compartir el video y recomendar para que otros lo puedan ver y puedan seguir aprendiendo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.